Cuando empezamos a hacer sintaxis, en el análisis más elemental distinguimos el sujeto del predicado. Para distinguir el sujeto del predicado hacemos la prueba de la concordancia. Lo que pasa es que con el paso de los cursos la olvidamos, no queremos hacerla, queremos atajar y cometemos algunos errores para diferenciar el sujeto. Entonces, este paso tenemos que tenerlo muy presente y debemos dominarlo. En primer lugar, hay que decir que el sujeto concuerda siempre con el verbo en persona y número. Esto nos va a servir para poder determinar el sujeto sin lugar a fallos. Para ello, tenemos que tener muy claro que no vamos a preguntar nada al verbo. Da igual lo que nos dijeran en cursos anteriores, como da igual que nos hayan dicho que la B y la V suenan diferente en el español. No preguntamos nada al verbo y tenemos claro que el sujeto no es la persona, animal o cosa que realiza la acción del verbo. En ese caso, si dijéramos, por ejemplo, Paula está enferma, no entraría en esa definición de sujeto como persona que realiza la acción del verbo. Entonces, si tuviéramos que definir el sujeto, podríamos decir que es el actor en torno al cual gira la predicación. Por ejemplo, si dijéramos, me apasiona la Fórmula 1, algunos vais a decir que el sujeto está elidido y es yo, otros que es me, así que mejor que no preguntemos nada al verbo, que no pensemos en quién hace la acción del verbo y que vayamos siempre a la prueba de la concordancia, ¿vale? Entonces vemos este ejemplo. La onubense ganó el oro en Río de Janeiro. Lo primero que tenemos que hacer siempre es buscar el verbo. Fácilmente identificable aquí, ganó, pretérito perfecto simple. Vale, lo señalamos. A continuación nos fijamos si está en singular o plural y le cambiamos el número. En este caso, como está en singular, tercera persona del singular, lo pasamos a la tercera persona del plural. Entonces tenemos ganaron, ¿no? Leemos la oración y dice, la onubense ganaron el oro en Río de Janeiro. Ahora hay que ver qué parte de la oración deja de tener sentido. La parte que tengamos que cambiar de número va a ser el sujeto. En este caso, la onubense ganó el oro en Río de Janeiro. Si dijéramos, la onubense ganó los oros en Río de Janeiro, no tendría sentido, ¿no? Pero si dijéramos, las onubenses ganaron el oro en Río de Janeiro, la oración volvería a tener sentido. ¿Por qué? Porque el sujeto concuerda en número y persona con el verbo. Entonces, las onubenses va a ser el sujeto. Recordamos que esta prueba de la concordancia sirve para encontrar el sujeto, pero no podemos cambiar la oración real que nos han dado para analizar, ¿no? Entonces, aunque tengamos aquí las onubenses ganaron, volvemos al principio de la oración, marcamos que la onubense es el sintagma nominal que funciona como sujeto y ganó el oro en Río de Janeiro es el sintagma verbal que funciona como predicado verbal. Ahora, esta es la manera más sencilla, el ejemplo más fácil para poder entenderlo. Pero quiero que tengamos en cuenta una serie de cosas. Imaginemos que en vez de la onubense nos encontráramos un nombre propio. Vemos aquí, Carolina Marín ganó el oro en Río de Janeiro. Esto no es que sea estrictamente necesario, pero a mí me gusta aconsejar que se haga así. Vamos a evitar en la medida de lo posible, porque va a llegar momentos en los que algunos vais a dudar de cómo cambiarle el número a un nombre propio. Entonces vamos a evitar tener nombres propios. ¿Os acordáis de los sustantivos que podían ser comunes o propios, concretos o abstractos, individuales o colectivos, ¿no? Contables o no contables? Bueno, pues para la prueba de la concordancia creo que es más fácil si en vez de tener sustantivos propios tenemos sustantivos comunes. Entonces yo aconsejo para la prueba de la concordancia que los cambiemos cuando veamos uno propio por uno común. Tenemos Carolina Marín ganó el oro en Río de Janeiro. Igual que antes identificamos el verbo que es ganó. Ahora los nombres propios los vamos a cambiar. Vemos aquí Carolina Marín. Lo cambiamos, por ejemplo, por la jugadora. La chica, la mujer, lo que queráis.
Y Río de Janeiro, que es una ciudad, lo cambiamos por la ciudad. Porque si tuviéramos que hacer el plural de Río de Janeiro, quizás nos costaría un poco. Entonces así tenemos la ciudad, que si tenemos que hacer el plural, podríamos decir las ciudades. Ahora que tenemos esta oración, la jugadora ganaron el oro en la ciudad, tenemos que ver qué elemento debe variar para que concuerde con el verbo. Lo vemos aquí, ¿no? Sería las jugadoras. Las jugadoras ganaron el oro en la ciudad. Porque la ciudad, si lo cambiáramos a las ciudades, sería irrelevante, no alteraría el sentido de la oración en cuanto a concordancia. Vale, vamos con otro ejemplo. Este es un poco más difícil, es uno de los que suele dar lugar a equívoco cuando tenéis que hacer los análisis. Vemos aquí, me encantan los goles de Benzema. Vale, lo primero que vamos a hacer es cambiar el nombre propio, como hemos dicho antes, ¿no? Benzema lo vamos a cambiar por el jugador. Así tenemos una nueva oración que es me encantan los goles del jugador. Ahora, una vez que tenemos me encantan los goles del jugador, vamos a señalar el verbo. ¿Cuál es el verbo? Encantan. Vale. Ahora tenemos que cambiar el número del verbo. Teníamos encantan, vamos a poner encanta. Y leemos esta nueva oración. Me encanta los goles del jugador. ¿Qué tenemos que hacer para que esta oración tenga sentido? Pues cambiamos los goles del jugador por el gol del jugador, ¿no? Me encanta el gol del jugador, o el gol del jugador me encanta. Ahora tiene sentido. Por tanto, sabemos que el gol del jugador sería el sujeto. Volvemos a la oración inicial, evidentemente, que era me encantan los goles de Benzema, y podemos señalar que los goles de Benzema es el sujeto y me encantan el sintagma verbal, predicado verbal. Luego me será complemento indirecto. Vale, vamos con otro ejemplo. A Celia le entusiasmaban las noches de verano. Podemos cambiar ese sustantivo propio que es Celia por ella para evitar este problema de la concordancia y tenemos una nueva oración que sería a ella le entusiasmaban las noches de verano. Aquí identificamos el verbo. ¿Cuál es el verbo? Entusiasmaban, ¿no? Entonces, el verbo, que está en plural, lo vamos a cambiar a singular. A ella le entusiasmaba las noches de verano. Probamos a cambiar, por ejemplo, ese ella que podría ser el sujeto aparentemente, ¿no? Si dijéramos... a ellas le entusiasmaba las noches de verano, seguiría sin tener sentido. Por tanto, a ella o a Celia no va a ser el sujeto. Ahora, si cambiamos las noches de verano, ese sintagma nominal, lo cambiamos a singular y ponemos la noche de verano, nos queda a ella le entusiasmaba la noche de verano. Ahora sí que tiene sentido la oración. Por tanto, la noche de verano es el sintagma nominal que funciona como sujeto, mientras que a Celia le entusiasmaban va a ser el sintagma verbal que funciona como predicado verbal, ¿vale? Y ya lo marcamos evidentemente en la oración inicial sin estos cambios de número para poder continuar con el análisis. Espero que a estas alturas ya esté claro, pero vamos a ver un ejemplo más. Llegó tarde el día de su boda. Aquí no hay ningún sustantivo propio, no hay nada que tengamos que cambiar, así que directamente identificamos el verbo. El verbo es llegó, está en singular, así que lo cambiamos a plural. Llegaron tarde el día de su boda. Si leemos esta nueva oración, llegaron tarde el día de su boda tiene tanto sentido como tenía antes, llegó tarde el día de su boda. Por tanto, parece que el sujeto no está en esta oración. Puede estar el sujeto elidido. Cuidado porque muchas veces al hacer la prueba de concordancia nos empeñamos en que tiene que haber algo dentro de la oración y no tiene por qué. Hay muchas oraciones cuyo sujeto está elidido. Probamos a añadir él o ella, ¿no? Él llegó tarde el día de su boda. Ahí sí que tiene sentido, pero si decimos él llegaron tarde, no tiene sentido. Tendríamos que cambiar ese él de número. Ellos.
y decimos, ellos llegaron tarde el día de su boda. Ahora sí es necesaria esa concordancia entre ellos y llegaron, o esa concordancia entre él y llegó. Por tanto, ese va a ser el sujeto que está elidido, ¿vale? Luego dejo aquí varios ejemplos más, podéis pausar el vídeo aquí y hacer vosotros la prueba, porque luego aparecerán las soluciones a continuación. Entonces tenéis aquí estos ejemplos: vinieron a casa el jueves, me gusta David Albelda a mí, duelen los días sin ti, me encanta el café con leche, ya no quiero café con leche, Telmo y Marta sacaron un 10 y Mestalla acogerá la final de la Copa del Rey. Vale, a continuación van a aparecer las soluciones, en rojo estarán los verbos y en azul los sujetos. Podéis poner pausa, hacéis la prueba y comprobáis si tenéis claro cómo realizar la prueba de la concordancia, ¿vale? Hasta luego.